Soy fundador y presidente de Telemedic, y Telemedic actualmente, desde sus inicios, es el proveedor de los servicios del Quitline de Puerto Rico, el Departamento de Salud, que se conoce como Déjalo Ya, ¿verdad? Así que en nuestra facilidad se lleva a cabo ese servicio. Rápidamente, el objetivo, discutir las 5 A's de la Consejería de Cesación de Fumar, hablar un poco de la experiencia, sobre todo de los referidos médicos dentro del Quitline de Déjalo Ya, ¿verdad? Y traer algunos repasos, más bien lo tienen en la presentación, no voy a entrar en todo el detalle, de la farmacoterapia, que es muy relevante en el proceso de cesación. Se nos pidió que hiciéramos alguna preprueba. Voy a hacer, van a tener la información posteriormente, ¿verdad? ¿En qué año comenzó? Antes que entrar en la preprueba, ¿cuántos conocen de la línea del Quitline de Déjalo Ya? Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes médicos han referido pacientes suyos a ese servicio? Okay. Y para no ser bias, preguntándole al doctor Rullán, ¿cuál ha sido brevemente, si pueden decir, la experiencia en cuanto a eso? La mía, excelente, o sea, es un trabajo en equipo, y esta parte del equipo es crucial. Perfecto, pues seguimos. ¿Cuándo comenzó? ¿De qué forma los médicos pueden referir los pacientes a la línea? Déjalo Ya. Voy a hacer las contestaciones de una vez. La línea de cesación de fumar comenzó en diciembre del 2004, así que ya cumple unos 14 años. Todas esas formas el médico puede referir pacientes, o sea que es variado. ¿Qué por ciento de los actuales fumadores le interesa cesar de fumar? Y esto es importante porque muchas veces los médicos entienden que es un proceso, ¿verdad?, como muy difícil dejar de fumar. Sin embargo, 3 de cada 4 fumadores actuales le interesa dejar de fumar, así que es importante apoyarlo. ¿Qué por ciento de los referidos en los últimos 3 años de la gente que se ha registrado en Déjalo Ya han provenido de referidos médicos? Pues ha sido bien alto, el 60% viene de referidos médicos. Todavía podemos hacer mucho más, pero obviamente ¿verdad?, se está refiriendo a los pacientes. El uso de la farmacoterapia, y aquí sí hago hincapié, los médicos están refiriéndonos muchos pacientes ¿verdad?, bastantes pacientes a Déjalo Ya. Sin embargo, la mayoría de esos pacientes referidos no les recetan farmacoterapia, y la farmacoterapia se sabe que aumenta, básicamente duplica la tasa de éxito en el proceso de cesación de fumar. Las embarazadas, para acortarlo, ¿verdad?, pues no hay estudios muy grandes hechos en las embarazadas, pero sí bajo ciertos criterios ¿verdad?, los pros y los contras de dar reemplazo a nicotina, sobre todo en las embarazadas, pues sí hay estudios que indican que se puede utilizar, sobre todo porque los posibles efectos secundarios son menores, ¿verdad?, que tenerla embarazada fumando durante todo su embarazo. Muy rápidamente, ¿verdad?, las 5 A en inglés que todo médico debe trabajar con sus pacientes. Primero que nada, lo más importante es preguntar, tenerlo ya como un proceso rutinario, de que todo paciente en su expediente, como parte de que muchos llevamos lo que decimos el problem list, pues que se identifique, ¿verdad?, el hábito de fumar. ¿Verdad?, aconsejar a ese paciente, si nos contesta que sí, a que está fumando, ¿verdad?, de una forma bien directa, de los riesgos, que está hablando de suicidio, pues esto es un suicidio a largo plazo, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, manteniendo el hábito. Evaluar, ¿verdad?, si está fumando, si está interesado en cesar de fumar en estos momentos, para entonces asistirlo, dándole más consejería, dándole farmacoterapia, refiriéndolo a la línea de cesación, si así le interesa. Y obviamente, pues, coordinando entonces un seguimiento cercano, ¿verdad?, para ver cómo va con el cambio.
Personalmente, yo comencé cuando estaba en práctica privada, años antes de fundar Telemedic, pues desarrollamos una clínica privada con otro colega médico de familia, muchos de ustedes conocen, el doctor Jaime Claudio. Creamos una clínica privada para los fumadores, estuvimos un tiempo, pero obviamente el fumador muchas veces prefiere gastarse los chavos en la cajetilla que gastar privadamente, ¿verdad?, la consejería. Luego de eso, pues comenzamos en Telemedic un programa telefónico de asociación de fumar con patronos, y posteriormente pues comenzamos ese gran proyecto con el Departamento de Salud y la línea de Déjalo Ya. Esto es alguna estadística de lo que ha ocurrido en el Quitline. Esta es información del Departamento de Salud, ¿verdad?, que nosotros obviamente le proveemos los datos dentro del programa. Y como pueden ver, no voy a entrar en todos los detalles, pero la combinación de las campañas públicas, la parte económica definitivamente es un factor importante, ¿verdad? Muchos de esos puntos que no se pueden ver tan claramente es donde se han puesto impuestos, ¿verdad? Ha aumentado el costo de la cajetilla del cigarrillo por impuestos que se le han dado al producto, y pues ha logrado que Puerto Rico esté mucho más bajo en el porciento de fumadores que los Estados Unidos y que muchos otros países donde estamos un poco menos de 10.6. Hago la salvedad que en ese punto, en esa línea entrecortada que se vio ese aumento, debido a cómo esta información se hace por el cuestionario que lleva el Departamento de Salud, y ahí se cambió la metodología, y obviamente eso causó artificialmente un aumento, pero como pueden ver, pues realmente estamos mucho más abajo. Aquí pueden ver, ¿verdad?, el porciento de los fumadores que llaman a la línea y se registran, así que un porciento significativo de las personas que llaman se registran en la línea. Eso también tenemos que considerar que nos llaman familiares, esposas, buscando información para su esposo, que no necesariamente, ¿verdad?, es paciente, y que en los últimos años ha habido un porciento bien alto de referidos de parte de los médicos, de las personas, de los participantes que se han registrado en la línea. Sabemos que hay básicamente tres grandes áreas en la farmacoterapia, y es importante que los médicos la utilicen, ¿verdad?, recomienden a los pacientes. Hay múltiples alternativas en lo que es reemplazo a nicotina, ¿verdad?, desde chicles, parchos, aerosol, ¿verdad?, lozenges para chupar. Y entonces están los medicamentos como bupropión y Chantix, ¿verdad?, vareniclina, que han salido, ¿verdad?, en los últimos años, sobre todo la vareniclina, que son muy efectivos apoyando al fumador en el proceso de cambio, sobre todo evitando los síntomas de retirada, ¿verdad? Y esta información la tienen en su presentación. Yo no voy a estar en el detalle de cómo se utilizan los diferentes productos de reemplazo de nicotina y los medicamentos orales, así que yo voy a pasar por encima de eso. Hay otros productos no aprobados por FDA, no vamos a entrar en detalle, pero que los conozcan, ¿verdad? Hay otros productos ansiolíticos, los tricíclicos, que ya no se utilizan tanto, y algunos otros medicamentos. Y como comentamos, pues es bien importante que los médicos se sientan en la confianza, y hago esta salvedad, en el programa del Departamento de Salud obviamente no se incluye la farmacoterapia, así que es importante que el médico, aunque nos refiera el paciente fumador, debe establecer ese proceso de la farmacoterapia, dependiendo de cada caso. Este es la hoja que pueden tener disponible a través de las páginas de Facebook y otros, ¿verdad?, sitios que el Departamento de Salud tiene promocionando la línea de Déjalo Ya, pero esta es la forma
lo que llamamos fax to quit, el médico llena esta hoja para referirnos al paciente y nosotros nos comunicamos entonces con el paciente para tratar de registrarlo en la línea. Finalmente, pues las experiencias, lo que le mencionaba, la mayor parte de los fumadores que los médicos nos refieren a la línea vienen sin ninguna farmacoterapia, lo cual pues hace el proceso un poco más difícil para el fumador. Nos encontramos cuando discutimos con los médicos que muchas veces desconocen el uso de la farmacoterapia, la combinación de farmacoterapia, el reemplazo de nicotina con alguno de los otros dos productos. Muchas veces los heavy smokers, ¿verdad?, aquellos que fuman más de una cajetilla diaria, no son referidos a la línea. Un dato que hemos compartido con el Departamento de Salud y que entendemos que sería bien conveniente extender de alguna manera los servicios de consejería es el ambiente hospitalario. Yo entiendo que cuando una paciente está asustado porque acaba de caer en un intensivo hospitalizado por una pulmonía, por una angina, por un infarto, es el momento ideal para comenzar eso de cesación de fumar, y sin embargo pues como que ese punto no lo estamos maximizando mucho. Nos preocupamos obviamente de la situación aguda que tiene el paciente y se nos olvida el root cause, de muchas veces, ¿verdad?, la raíz del problema, que es el tabaco. Así que nada, con eso está mi contacto, así que me pueden ¿verdad?, contactar con mucho gusto. Así que sin más preámbulos, preguntas, comentarios.